que vamos a continuar con las cruzadas. Empezamos con la primera cruzada, que lo que les comentaba era de que hasta cierto punto pues la primera fue la más exitosa. Vamos a ver el resto de la historia ahora triste de las diferentes cruzadas, y lo vamos a intercalar cronológicamente para darles un descanso, porque les decía, haciendo las notas de todas las cruzadas, ya para la cuarta, que era la más interesante por la toma de Constantinopla, ya de ahí en fuera ya como que decaía el interés, pero la vamos a intercalar cronológicamente con los santos de esos días, con los movimientos religiosos, con los concilios, entonces para volverlo un poco más ameno y no estar tanto con pura cruzada. Entonces comenzamos el tema con los concilios de esa época. El Concilio Laterano, salud. Concilio Laterano de 1123, esa es la fecha en que estamos hablando, y trato de ponerle ahí todas las fechas para que puedan seguir la cronología. Fue convocado por el Papa Calixto II. El problema que estaban ahí tratando era las investiduras, un problema que ya tratamos la semana pasada, la querella de las investiduras, y que espero estén al corriente porque es parte de su examen, ¿verdad? Se trataba básicamente de la investidura de los laicos, de oficios religiosos, obispados, a veces hasta abadías. Ese era el problema principal de que los reyes hacían esta investidura por el hecho de que los obispos y los abades también pues eran señores feudales, también tenían que servir al rey. Entonces ahí se hizo una mezcla de todo eso, como lo explicamos la semana pasada. Entonces este concilio trata sobre eso, condena la simonía. Ya sabemos que es esa herejía de la simonía, tratar de pagar por bienes espirituales que no se pueden pagar, ¿verdad? Que ya hablamos también en el contexto moderno, que sería pagar por sacramentos o pagar por ordenarse, cosas así, ¿no? Condena la simonía, el concubinato de los eclesiásticos, ambas cosas como herejías. Y viendo, vamos a ver los diferentes concilios, y este es un tema constante en los concilios que nos dice, bueno, era un problema que continuaba, ¿no? Porque cada concilio, que la disciplina del clero, que el hacer a un lado la incontinencia del clero, o sea, que continuaba ese problema de los presbíteros teniendo esposas o teniendo amantes, o como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Teniendo mujeres a un lado, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que continúa. Entonces, contra las investiduras en este concilio se reivindica el derecho de la Iglesia a que sea la Iglesia la que elige, la que consagra obispos. Acuérdense que a través de todo ese tiempo, pues casi desde Constantino, pues se había vuelto prerrogativa del gobernante en sus dominios el nombrar obispos, el nombrar abades. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque es diferente a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día que ya hay separación de iglesia y Estado, bueno, hoy se nos hace pues impensable que, por ejemplo, aquí el presidente de Estados Unidos fuera el que nombrara a nuestro obispo. Pero para que se imaginen, esa era la situación. Era como si el presidente Trump dijera, bueno, sale ahora, ya no me cae bien Dinardo, vamos a poner a uno que sea partidario mío, ¿verdad? Un amigo mío de la familia, así como los embajadores aún así son, ¿verdad? Los embajadores sí que son alguien que sea amigo, ¿verdad? Del presidente. Personas que le debe favores, quizás cooperó con la campaña. Entonces todavía hay un poquito de eso en esas posiciones de los legados que son los embajadores. Pero imagínense, esa sería la situación, que aquí en Estados Unidos el presidente nombrara a un obispo. Entonces, en esa era estaban tratando de cambiar, ¿verdad? Porque se había vuelto ya un abuso, y este concilio fue entre las cosas que combatió. Hubo un concilio Laterano II en 1139, convocado, dirigido por el Papa Inocencio II. Una vez más, como les comentaba, vemos el patrón. Una de las cosas que habló, disciplina en la iglesia, disciplina en los presbíteros, buenas costumbres. Había habido ahí un antipapa, que vamos a hablar ahorita, antipapa Anacleto, una condenación a este antipapa.
Y es algo interesante porque vemos ya esas luchas, esas peleas de tener dos papas que van a tener su máxima expresión pues en el cisma de Occidente, ¿verdad? Más adelante, cuando hay dos papas, tres papas al mismo tiempo y casi se salvan de tener cuatro, pero eso ya viene más adelante, ¿verdad? Esto es lo que sucede con el antipapa Anacleto. Había una familia poderosa, una familia rica, Pierleoni, quienes se oponen a la elección del verdadero papa Inocencio II. Como les comenté anteriormente, los normandos siempre fueron una espinita en el costado de los papas. Los normandos siempre estuvieron ahí, sobre todo en el sur de Italia, pero siempre, como han visto y como van a ver, siempre estuvieron ahí, a veces ayudando, a veces aquí, como en este caso, pues apoyando a este antipapa. En este caso, se soluciona la situación un poco más adelante, cuando fallece Anacleto, y el sucesor que es nombrado de Anacleto, Víctor IV, tiene la decencia de renunciar al cargo. Entonces, en este caso, este cisma, este pequeño cisma, este breve cisma, pues se soluciona casi por sí mismo por la muerte del antipapa, ¿verdad? Esto no va a ser así en el otro cisma mayor, ¿verdad? Pero en este caso, como práctica, ¿verdad? Como calentamiento, se soluciona sin mayores pormenores. Entonces, en el lado eclesial está sucediendo eso. Ahora entramos en la Segunda Cruzada. En la Primera Cruzada les había comentado de cómo parte del problema era que las fuerzas, antes de llegar a Jerusalén, habían disminuido las fuerzas de los cruzados porque, pues, querían quedarse con diferentes territorios. Entonces había quizás un noble, como en este caso un noble que se va hacia una ciudad importante que es Edesa. Él agarra sus fuerzas, va a Edesa, la conquista, o más bien no la conquista, sino que lo adopta el rey de Edesa y se convierte en el heredero y finalmente se convierte en un territorio cristiano. Y así con varios territorios se fueron diezmando las fuerzas de los cruzados. Pero el problema aquí es que hay una respuesta pues inmediata, ¿no?, de los musulmanes. No sé, piensen en el territorio de Jerusalén, de Edesa, de Trípoli, todos esos lugares que fueron inicialmente conquistados, pues es una isla rodeada de la inmensidad de territorios musulmanes. Si lo ves en el mapa, es muy poco lo que ellos tenían rodeados completamente de musulmanes. Entonces eso es una situación muy difícil de sostener, tanto por el hecho de la distancia de los lugares de origen, por el hecho de que terminada la cruzada, dijimos que pues mucha gente, bueno, ya hicimos lo que venimos a hacer, conquistamos Jerusalén, se regresan a sus lugares de origen, dejando en realidad pues pocas fuerzas en la defensa. También está pues las diferentes intrigas del emperador de Constantinopla, que siempre estuvo presente, ¿verdad? Pero ya de eso vamos a hablar. Entonces, en esta segunda cruzada, por primera vez tenemos a reyes que participan. En la primera habíamos visto otros nobles, ¿verdad?, duques, varones, etcétera, pero los reyes ocupados en otras cosas no habían llegado a participar en la primera. Aquí sí, en la segunda, tenemos que Conrado, que era el emperador germánico, por mucho tiempo, pues, él en realidad, gente de alguna inteligencia podía ver que este tipo de campaña, este tipo de empresa, muy difícil de que saliera exitosa. Entonces, por mucho tiempo, Conrado dijo, no, estoy aquí ocupado, estoy haciendo otras cosas. Mucho tiempo se negó a ir, hasta que básicamente San Bernardo de Claraval, que vamos a hablar de él ahorita un poco más, que fue el predicador principal de la cruzada, fue a donde él y estuvo ahí hostigándolo hasta que finalmente Conrado dijo, está bien, con tal de que te calles, vamos. Así que accede a ir tras la insistencia de Bernardo. Y la segunda cruzada,
pues termina lamentablemente en catástrofe, termina con la pérdida de Jerusalén en 1187. Tanto el rey Luis VII de Francia y el emperador germánico Conrado III se fueron cada quien por su lado, marcharon de Europa, de sus lugares de origen, de Francia y de Alemania, por separado. Las intrigas del emperador los retardó. En aquel entonces el emperador bizantino Manuel I Comneno, que es un personaje, los Comnenos son muy importantes en todo esto, pero llegaron, se juntaron en lo que es hoy en día Turquía, Anatolia, ¿verdad? La península de Anatolia, y ambos ejércitos por separado fueron derrotados por los turcos. Durante todo este tiempo va a haber también diferentes grupos que están en control. En este entonces son los turcos seleucidas. En realidad, lo único bueno que sale de aquí, y quizás en la siguiente clase lo retomemos, es el hecho de que muchos de los caballeros que iban en camino salen por el norte de Europa, pasando por España, se detienen a echarle una manita a los que estaban peleando ahí contra los musulmanes. Acuérdense que durante todo ese tiempo, quizás tomemos un tiempo, yo creo que sí vamos a tomar un tiempo de hablar sobre la Reconquista, pero este es en este periodo. Pasan por España, le echan una manita y alcanzan a ganar batallas bastante importantes que ayudan al empuje de la Reconquista en España. Entonces, eso es quizás una de las cosas positivas que salió, que ayudaron en la Reconquista en camino a Tierra Santa, ayudaron a la toma de Lisboa, que es la capital ahora, ¿verdad?, del territorio de Portugal, en aquel entonces Reino de Portugal, varias ciudades importantes. Entonces, quizás ese fue el único punto un tanto positivo de esa segunda cruzada, que terminaron perdiendo Jerusalén una vez más. San Bernardo de Claraval, como les comenté, el Papa le encarga el predicar la cruzada, y así le dicen, predicar la cruzada, es como, entre comillas, ¿verdad? Simplemente la promoción de la cruzada, ¿verdad? El promover el hecho de que pues es algo que desde su perspectiva es algo divino, inspirado por Dios, ¿verdad? Escribe San Bernardo: abrí la boca, hablé, e inmediatamente los cruzados se multiplicaron hasta el infinito. Las aldeas y villas están vacías, apenas hay un hombre por cada 7 mujeres. Por todas partes se ven viudas cuyos maridos aún viven. Entonces, el hecho, pues, en esas palabras explicando el gran éxito, era un gran predicador que conmovía a la gente a la acción. Un monje cisterciense, que es conocido no solamente por esto, sino también por sus escritos, un gran teólogo místico, y parte de este misticismo, me encontré esta imagen que tienen ustedes ahí. ¿Sí alcanzan a apreciar lo que está sucediendo en la imagen? Le está compartiendo un poco de su leche materna, que quizás a nuestras sensibilidades el día de hoy quizás es algo diferente, ¿verdad? Pero eso es una gran muestra del fervor religioso de ese entonces. Él era muy devoto de la Virgen María, como lo tengo ahí. Entonces me pareció muy interesante esa imagen de la Virgen como, no sé, como premio, ¿no?, de su devoción, de su escrito, de cierta manera, pues alimentándolo pues con la misma leche que alimentó a Jesús. O sea, no es para nosotros nada sucio ni nada de eso, ¿no?, sino que apreciando la devoción de San Bernardo, ¿no? Él era, como les digo, monje cisterciense, y ahorita vamos a hablar de otras órdenes también. Sí, porque se fueron todos a la cruzada. Como el día de hoy, los domingos se van a ver el fútbol. Quizás por el hecho que estaban solas. Como decimos hoy, Sunday widows, ¿verdad? Cuando los maridos se van a ver el fútbol y se quedan las mujeres solas. Sí, se han ido todos a la guerra, no necesariamente anticipando lo que en sí ocurrió, ¿verdad? Pero sí, esas palabras, de cierta manera, haciendo elogio del gran éxito que tenían sus predicaciones para motivar
a que la gente se uniera. Esto era gran parte de la cruzada, porque hay que convencer, ¿verdad? El Papa puede proclamar, pero se le tiene que vender a la gente. Entonces, por eso era muy importante. Y de hecho los papas siempre llamaban pues a los grandes predicadores que había en ese entonces a que se unieran a promover la causa cristiana para que más gente fuera, y ciertamente San Bernardo fue uno de los que hizo un mejor trabajo. Era, como les puse ahí, un monje cisterniense. Si han oído de los cisternianos, la orden de cisterniense se remonta a una fundación en una abadía que se llama la Abadía de Cister, por ahí en el 1098. En sí, la orden de cisterniense se trata pues de una renovación de la regla benedictina, que ya hemos hablado ampliamente de la regla benedictina, que seguía estando en vigor. Esta orden pues tenía un énfasis en lo ascético, en el rigor litúrgico, también en el trabajo manual. Así que hoy en día hay dos ramas de esta orden cisterniense: una orden de la común observancia y otra de la estricta observancia. Siempre hay una reforma, y esta de los cisternienses de la estricta observancia son los que también se le llaman trapistas, un monje trapista. Entonces ahí está el origen de esa orden. Unas cuantas citas para ilustrar la teología de San Bernardo. El desconocimiento propio genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. El infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Han oído eso, verdad? Se lo han atribuido otros santos, pero San Francisco de Sales se lo atribuye a San Bernardo. La muerte os espera en todas partes, pero si sois prudentes, en todas partes la esperáis vosotros, ¿verdad? Hablando del estar preparados para la muerte, que es un sentimiento muy cristiano. Me salté, la culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento. Que también una expresión muy católica, hablando pues de la tentación. Lo que vuelve la tentación pecado es eso, el consentimiento. Entonces sí, la culpa no está en el sentimiento, en el sentir la tentación, sino en el consentimiento. La novedad es madre de la temeridad, hermana de la superstición e hija de la ligereza. Quizás en respuesta a esta época en que pues ya empiezan a haber sospechas de varios herejes, como vamos a ver ahorita con los albigenses o cátaros, pero en ese entonces ya empiezan a surgir varios movimientos heréticos. Entonces eso es lo que sería una novedad, una herejía, algo que la iglesia no enseñaba antes. ¿Qué es la avaricia? Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. Esa me gustó mucho. ¿Qué es la avaricia? Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. Entonces hay un ejemplo de varias citas, pero sí, ciertamente tenemos sus obras el día de hoy y son muy buenas para estudiar. Otro ejemplo de un gran personaje que también yo creo que el día de hoy vale la pena también considerar, la San Hildegarda de Bingen, que nació por ahí en 1179. Fue muy conocida, mística, también benedictina, conocida, famosísima por sus éxtasis, por sus visiones místicas, y precisamente la imagen, la pintura que ven ahí es ella recibiendo algún tipo de iluminación, algún tipo de visión mística, junto con San Bernardo, que acabamos de considerar, otra gran exponente de la piedad mística. Y acuérdense, sobre todo en esta época, bastante sobresaliente una mujer en este papel. Dicen la historia que ella incluso predicaba en público contra los males que había en la iglesia. Tenemos todavía el día de hoy algunas de sus obras, si quieren investigarlas. Conoce los caminos, me parece la más sobresaliente. Trata de la creación del mundo y el ser humano. Empezó cuando tenía 43 años, así que todavía hay tiempo para los que no han empezado. Libros de los méritos de la vida, libro de las obras divinas. Así que sí, creo que hay una colección de escritos espirituales por ahí. Tiene una publicadora, una colección, y ciertamente un tomo de ellos es de Santa Hildegarda.
Sí la habían escuchado por ahí. Hay un cierto interés renovado el día de hoy. He estado escuchando últimamente. Así que ciertamente vale la pena también investigarla. Seguimos con los concilios, esta vez el tercero de Letrán o lateranense, lo van a ver de diferentes maneras. Dirigido por el Papa Alejandro III. Como les comentaba, empiezan a salir estos movimientos albigenses, cátaros, valdenses. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Pero ciertamente son herejías y aquí ya está la iglesia respondiendo. Se da una condenación a los cátaros. Pone reglas, regulariza la elección del Papa. Me pareció eso interesante, que se establece en ese entonces la regla de que es válida la elección del Papa con 2/3 de los votos de los cardenales. Hoy en día es un poco diferente, Juan Pablo II y antes de él también varias veces, pero creo que la última vez que se hicieron, salvo que Francisco haya hecho algo, pero se me hace que Juan Pablo II fue una de las últimas veces que renovó esas reglas, pero en aquel entonces 2/3 de los votos de los cardenales. Y una vez más, otra vez leyes en contra de la simonía. Los problemas de los que hablan los concilios, ¿verdad? Nos está diciendo lo que estaba sucediendo en esos momentos en la historia. Entonces, ¿qué fueron los albigenses, cátaros y valdenses? Ahorita vamos a hablar a fondo de eso, pero quería introducirlos aquí ya como la respuesta inicial de la iglesia. Vamos a hablar de ellos, sobre todo también con Santo Domingo de Guzmán y todo eso, porque son ciertamente una respuesta de la iglesia en contra de eso, pero guarda el pensamiento. Ahora la tercera cruzada, ahí están los años 1187-1191. Aquí uno de los personajes principales es Saladino, que de hecho con él es como quien dice el fundador de una dinastía de gobernantes musulmanes, muy hábil guerrero, supo unificar a muchas tribus, a muchos pueblos, y con eso logra el recuperar para los musulmanes Jerusalén en 1187. Por el lado cristiano, en esta tercera cruzada, los principales líderes son el rey Ricardo, bueno, creo que todavía no era rey en ese entonces, Ricardo Corazón de León, el famoso Coeur de Lion, Corazón de León, y también el famoso Federico Barbarossa. Desafortunadamente, Federico muere ahogado antes de llegar a Jerusalén, y pues con eso sus ejércitos se desmoralizan completamente, ¿verdad? Se muere el líder, pues quedan desmoralizados. También no consiguen éxito debido, una vez más, intrigas del emperador. ¿En qué aspecto? De que el emperador bizantino, de nombre Isaac II Ángelo, hace tratos en secreto con Saladino y de cierta manera pues poniéndole zancadillas a Federico, con tal de obtener de parte de Saladino una cierta seguridad para su imperio de Constantinopla. Entonces, hay que reconocer, ¿verdad? No es tan sencillo como a veces lo pintan los noticieros o la cultura en general, ¿verdad? Muchas veces lo ponen en términos muy simples, ¿no? De que, bueno, es que los cruzados hicieron esto y otro. Bueno, algunos de ellos iban con buenas intenciones, pero también los griegos no ayudaron en algunas veces, ¿verdad? En eso de las peleas entre latinos y griegos, ¿verdad? Es una historia súper complicada que no podemos asignarle la culpa a un bando nada más, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo de eso. Éxito parcial, no retoman Jerusalén, pero bueno, al menos logran el que se pueda asegurar acceso de los peregrinos a Tierra Santa, porque se había cerrado incluso, eso fue lo que hace que se convoque esta cruzada, que se cierre el acceso a Jerusalén por un tiempo, y esto es algo pues que para los cristianos era impensable, así que al menos se logra eso, el asegurar el acceso a los peregrinos, pero sigue en manos de los musulmanes.
Ricardo Corazón de León también se probó como muy hábil líder. De hecho, pues Saladino nunca lo venció en batalla abierta. Siempre fue como quien dice un empate cuando se enfrentaban, así que había un tanto de mutuo respeto ahí. Pero se mostró también como muy hábil en la batalla Ricardo Corazón de León. La Cuarta Cruzada, ahí sí vamos a pasar un poquito más de tiempo porque, como les digo, es bastante importante. Esta cruzada, 1202, ya estamos entrando en el siglo XIII, el Papa Inocencio III. Comienza ya desde 1198, o sea, 4 años atrás, comienza el llamado, con poco éxito. Como les digo, con que sea convocado por el Papa no significa que inmediatamente la multitud, la muchedumbre se unía, no, había que hacerle promoción, había que hacerle mercadotecnia, ¿no? Los reyes de Inglaterra y Francia en ese momento y por mucho tiempo ocupados en luchas entre sí y no participan. Finalmente, tras una enérgica predicación, se despierta el fervor religioso de las masas. Empezando con esta cruzada, empiezan a tener esta estrategia en ese penúltimo punto, conquistar Egipto, porque finalmente Jerusalén pues nunca ha sido sede de poder político. Obviamente el interés de conquistar Jerusalén no es por sus riquezas ni por ser un lugar estratégico, sino por ser un lugar santo, tanto para cristianos como para musulmanes. Recuerden que está ahí construida la famosa mezquita del Domo Dorado, ¿verdad? Como lugar que el profeta Mahoma había tenido una visión, así que desde Mahoma, desde tiempos muy tempranos, construyen esa mezquita como lugar santo, se vuelve Jerusalén ciudad santa para ellos también. Entonces los cruzados, reconociendo que si quieren tomar Jerusalén, bueno, lo que hay que hacer es ir a la fuente del poder, que en ese entonces estaba en Egipto. De Egipto era donde salían las tropas, los suministros, etc. Entonces el plan original era conquistar Egipto. Entonces, con esa idea, los cruzados contratan una flota veneciana, en aquel entonces pues un reino separado, ¿verdad?, por una enorme cantidad de plata, 25,000 kilos de plata les cuesta el contratar esta flota de barcos para embarcarse, ¿verdad?, del sur de Italia hacia Egipto. Pero se encuentran con algunos problemas. El número de participantes que esperaban nunca se materializa. Y eso es un gran problema, porque no nada más los caballeros, sino más bien los nobles, ¿verdad? El número de nobles que se esperaba, pues se espera un tal número, bueno, se piensa, con este número vamos a poder pagar, ¿verdad?, de alguna manera lo que cuesta la flotilla, pero al faltar los números, pues falta el dinero para pagarle a los venecianos, que se vuelve un gran problema. Bueno, pues los venecianos nada tontos proponen una solución a esto y dicen, bueno, ¿qué tal si no te preocupes por pagarnos ahorita, pero con tal de que nos ayudes a invadir esta ciudad que se llama Zarza, que los venecianos antes controlaban y en algún momento habían perdido control de ella? Y obviamente esto es importante, ¿verdad?, porque al controlar al reino de Venecia, al controlar otra población, obviamente eso significa que les dan rentas y todo eso, ¿no?, lo que incluye tener un territorio vasallo. Entonces proponen eso como solución y no muy bien querían todos hacerlo. Incluso el legado papal que los acompañaba, pues obviamente no ha abierto a hacerlo, sobre todo por el hecho de que esta ciudad de Zarza se encontraba bajo la protección de un rey católico, el rey de Hungría, y también se encontraba bajo la protección del Papa. Entonces, imagínense la situación. Está un ejército cristiano ahora dirigiendo sus fuerzas hacia una ciudad no musulmana, no, nada que ver,
sino simplemente para pagarle a los venecianos. Bueno, el legado papal accede simplemente para que no se detuviera la fuerza, para que no se detuviera la cruzada, accede y invaden a esta población de Zarza. Estaba leyendo que con la cantidad de naves que alquilaron podían transportar 4.500 caballeros, 9.000 escuderos y 20.000 soldados a pie. Era la fuerza que se esperaba y que pues no se materializa. Cuando las tropas llegan a Zarza, la ciudad, al ver este enorme ejército de los cruzados, pues no opone resistencia, se rinde. Pero una vez más, el problema de los cruzados es que ellos no bien querían atacar la ciudad. Entonces los habitantes de Zarza, al ver que los cruzados no están tan dispuestos a atacar, pues cambian de opinión y sí que se defienden. Porque sabían, muchos de los cruzados lo que tenían miedo, y de hecho ocurre, es que el Papa los iba a excomulgar por atacar a otros cristianos. Y sí, de hecho ocurre eso. En fin, al principio no la atacan, por lo que la ciudad resiste. Entonces ahí sí que les toca atacar y finalmente toman la ciudad. El Papa ciertamente responde excomulgando a los que tomaron parte del asalto, aunque después entiende la situación, les quita la excomunión, excepto los de Venecia. Eso sí no tenía nada de bueno en este papel. El Papa sí que los excomulga a ellos y les manda a no volver a tratar con estos venecianos hasta que lleguen a Tierra Santa. Entonces ahí está ya el inicio de los problemas de esta cuarta cruzada. Pero no se quedan ahí, porque de ahí pasan entonces a Constantinopla. Una vez más los venecianos pues querían tomarla, abren una brecha en las murallas. El emperador de Constantinopla, Alejo III, ve las cosas color de hormiga, decide marcharse de la ciudad. Un emperador que habían depuesto, siempre lleno de intrigas todo eso, como le digo. Tenía a alguien en la cárcel, creo que incluso familiar de él, obviamente. Lo restauran al trono, los venecianos. Llegan a un acuerdo de que los dos iban a ser coemperadores. Los cruzados ayudaron a los venecianos en esta empresa. ¿Por qué? Porque tenían que pagar la deuda. Tenían que saldar la deuda que tenían. Entonces, con tal de hacer eso, dicen, bueno, te ayudamos, pero al poner a otra persona en el trono, tienen que hacer varias cosas. Tienen que adoptar el rito latino. Acuérdense que ya había sucedido la separación. Tenían que imponer entonces eso. ¿Cómo le cae eso a la población? ¿Cómo le cae eso a los griegos? Pues muy mal, muy mal. Como no pueden convencer a la población, al clero griego, de convertirse, de seguir el rito latino, pues los cruzados optan por no invadir. Pero pues ahí vemos ya ese gran rozón que tienen.